Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Sabéis que el título de la escuela bíblica es Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 11 que habla de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Voy a hacer un corto resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora sobre este tema. Hemos estudiado que la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en un discípulo de Jesús. También vimos las 4 razones importantes del por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y estábamos trabajando en los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son aquellas dotaciones, aquellos regalos sobrenaturales de Dios para ayudarnos y capacitarnos para el avance de su Iglesia. Ese es el plan y el propósito de los dones del Espíritu Santo. Los dones espirituales dijimos que se clasificaban en distintas categorías. La primera son dones relativos al ministerio de la palabra. Esos son la profecía, la enseñanza, la exhortación, palabra de ciencia, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Y el segundo grupo son los dones relativos al servicio o asistencia a la Iglesia. Dones de administración, don de liderazgo, discernimiento de espíritu, el don espiritual de la fe, el don espiritual de sanidades y el don de milagros. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. También comenzamos a estudiar los dones del ministerio, que sabéis que son los oficios del ministerio, los oficios que el mismo Jesús instituyó, como dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, donde dice: Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Hemos estudiado el ministerio del apóstol. Son aquellos enviados con una autoridad especial para establecer y fundamentar las iglesias, crear la base de las congregaciones y de las iglesias en determinados y distintos lugares. Digamos que son como el cimiento, la base de una casa. Siempre que se edifica una casa se crea un solar abajo, una base, para que los pilares que se funden sobre esa base no se vengan abajo. Pues eso es lo que hacen los apóstoles, sentar los principios básicos de las congregaciones para que las congregaciones crezcan en el orden de Dios. Y también estudiamos el ministerio profético sobre los profetas. Son aquellos que reciben revelación divina y la transmiten al pueblo de Dios, exhortando, consolando y edificando. Son las 3 características de los profetas. El profeta debe exhortar, debe consolar y también debe edificar, nunca destruir. Son como, digamos, atalayas, son centinelas, y su voz nos alerta y nos guía en el camino de la verdad. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver y vamos a estudiar el ministerio del evangelista, los evangelistas. Los evangelistas son aquellos que proclaman las buenas nuevas de salvación y lo hacen con pasión y con poder, llevando a muchos al conocimiento de Cristo. Esa es su misión primordial. Son como pescadores de almas y su labor, digamos que es crucial para que el reino de Dios se extienda. Y es muy necesario en los tiempos que estamos viviendo. Es otro de los ministerios fundamentales de la obra de Dios. Es absolutamente esencial para la expansión y el crecimiento de la obra. En un mundo tan necesitado de esperanza y de salvación, es el ministerio evangelístico el que juega un gran papel, un papel esencial. Y es tan necesario que entendamos eso y lo que significa la función que tiene. Hoy este ministerio es un ministerio imprescindible y Dios lo está usando. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre este ministerio. El llamado al evangelista. El ministerio del evangelista, como cada ministerio, no es algo que se elige, ni es algo que se gana con méritos, ni con estudios académicos, sino es un llamado directo de Dios. El evangelista es un enviado de Dios con el propósito muy claro
y ese propósito es llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los rincones de la tierra, sin distinción de personas, culturas, razas o situaciones. Esto es primordial. En el libro de Hechos, capítulo 21, verso 8, vemos que Felipe, quien es uno de los evangelistas que menciona la Biblia, era conocido por su labor de predicar el Evangelio por donde él iba. Donde iba Felipe, él predicaba el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Y esto nos muestra que el evangelista es alguien apasionado por las almas perdidas. Su deseo es ir ganándole armas al enemigo, el diablo, arrebatándolas del infierno, a ir a ese mundo perdido sin tener temor a las dificultades que suelen ser muchas. Los evangelistas suelen ser muy perseguidos. El evangelista siente, por obra del Espíritu Santo, el peso de la salvación de las almas y la necesidad de que cada ser humano escuche el mensaje de Jesucristo y se pueda convertir, pueda ser salvo. En segundo lugar, el propósito del evangelista. El evangelista, como hemos dicho, tiene un propósito muy claro, que no es otro que predicar el Evangelio de salvación, o sea, predicar la verdad de Cristo, predicar a Cristo. No lo saquemos de ahí, él no hace estudios escatológicos. Aunque tiene habilidad y capacidad para hacerlo, su misión primordial es predicar el Evangelio de Jesucristo, inspirado en el poder del Espíritu Santo. Por eso en Efesios 4:11 que hemos leído, la palabra de Dios dice que Cristo mismo fue el que constituyó a unos evangelistas, ¿verdad? Y su tarea es llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Por eso el evangelista es un mensajero de la gracia, del regalo de Dios, alguien que no se cansa de hablar de la cruz de Cristo, de lo que ocurrió en esa cruz y la repercusión que tiene hoy, de ese sacrificio sustitutorio por los pecados de la humanidad y de la esperanza que solo Él puede dar. Solamente hay una esperanza de salvación y esa esperanza se llama Cristo. La esperanza también del perdón de Dios a través de Cristo. Él ganó nuestra redención, Él pagó nuestros delitos y pecados y nos dio vida. A veces la gente confunde el ministerio del evangelista con el del pastor o el del maestro. Aunque el evangelista puede enseñar, repito, su principal enfoque es el evangelismo, la proclamación clara y directa del mensaje de salvación. El evangelista tiene el fuego ardiendo dentro de su corazón de hablar a todos sobre el amor de Dios y sobre el perdón que solamente se puede encontrar a través de Jesús. Él siente ese deseo interno de transmitir esa verdad a la gente que no conoce a Cristo, a la gente que incluso lo rechaza. Y él siente ese deseo ardiente en su corazón de llevarles el mensaje, porque él sufre cuando alguien se condena, alguien muere sin Cristo. El poder del evangelista necesita también la unción del Espíritu Santo. El evangelista no predica con sus propias fuerzas, sino bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. No se trata de una habilidad, digamos, humana, ni de su elocuencia, su forma de expresarse, ni de dar grandes discursos, que a veces mucha gente se tira una hora hablando y no dice nada. El evangelista es concreto, va a la raíz del problema, al pecado y a la solución que hay en Cristo cuando nos arrepentimos. Un ejemplo bíblico lo vemos, como hemos dicho, en la vida de Felipe, quien les predica a los samaritanos y ve cómo el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Eso lo podemos ver en el capítulo 8 de Hechos. El evangelista, por tanto, es alguien que sabe que no es su poder, sino es Dios, el poder del Espíritu Santo, quien convence, quien trae convicción de pecado a las personas. La labor del evangelista es sembrar, es predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo hace la obra, es el que hace que las personas sean salvas. Cuando el evangelista habla, está siendo instrumento del Espíritu Santo para tocar la vida de las personas y llevarlas al arrepentimiento y a la salvación.
El evangelista es, por tanto, un canal donde fluye el poder de Dios y su labor es vital, como he dicho hoy, en la Iglesia, porque es el que va al mundo, a los rincones oscuros y lejanos, donde quizá haya más persecución, pero él no teme jamás a la persecución y va a cada barrio marginado, a cada lugar donde hay necesidad verdadera. Quizá otros ministerios están arropados dentro de las congregaciones, pero el ministerio del evangelista es un ministerio, digamos, que es ambulante, que va de sitio en sitio, va buscando los sitios donde más necesidad hay. Por eso el evangelista y la actitud de su corazón por las almas es la misma actitud que tiene Dios por la gente, por la creación, por la gente perdida. Un evangelista tiene sobre todo un corazón ardiente por las almas. No puede ver a las personas sin Cristo y no sentir misericordia y compasión. En 2 Corintios 5:20 Pablo dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, como si Dios orara a través de nosotros por este mundo perdido. El evangelista tiene esa urgencia, esa pasión que le lleva a hablar sin descanso, a ir sin miedo, a romper barreras, saltar todo obstáculo que se presente para ver cuántas almas pueden ser alcanzadas y salvadas. Este corazón ardiente por las almas es lo que lo mueve, lo que lo lleva a hablar a tiempo y fuera de tiempo, como dicen las Sagradas Escrituras, a buscar a aquellos que están perdidos sin descanso y sin mirar atrás. Es un corazón lleno de misericordia y de compasión, que no busca reconocimiento ni fama. Si un evangelista tú lo ves que lo que quiere es figurar o buscar su propia fama, no es la pretensión de Dios, no es un buen evangelista, porque el evangelista no quiere su propia fama, lo único que quiere es salvar almas y que el reino de Dios avance. El evangelista, digamos, y la iglesia local. El ministerio del evangelista no es un ministerio, digamos, aislado. Su ministerio debe estar siempre alineado con la visión y la misión de la iglesia local. Aunque su llamado es de ir al mundo, él es también parte de la comunidad cristiana, parte de la iglesia. Un evangelista siempre está bajo la autoridad y la cobertura de una iglesia local. El evangelista también es el que capacita a otros para salir a predicar el evangelio. También tiene esa capacidad de predicar dentro de las iglesias también para que las personas sean motivadas y salgan de las cuatro paredes y empiecen a evangelizar. Él no actúa solo, sino que trabaja junto con los pastores, los maestros y los demás ministerios de la iglesia para que la obra de Dios avance de una manera integral. El evangelista también tiene el trabajo de animar a la iglesia, por tanto, a salir, a evangelizar. Muchos creyentes tienen el potencial de ser evangelistas, pero necesitan ser animados, equipados y capacitados. Y ahí también entra la misión del ministerio evangelístico. El evangelista, en su pasión, anima y desafía a la iglesia a que cumpla con la gran comisión que nos dejó encargada Jesucristo, a salir, como he dicho, de estas cuatro paredes y llevar el mensaje de Cristo a todo lugar. Es parte de la función del evangelista. Y claro, de alguna manera todos deberíamos tener la misma pasión por las almas perdidas. Todos, aunque no seamos evangelistas, como oficio, como ministerio, todos tenemos la obligación de evangelizar. ¿Estáis comprendiendo? Por eso vamos a hablar del poder que hay en el mensaje de Cristo. El evangelio tiene poder para salvar almas. El evangelio tiene poder para salvar ¿a quién? A todo aquel que crea. Pero ¿cómo van a creer en alguien que no han conocido? ¿Cómo van a creer en alguien que no le hemos hablado de ese alguien? ¿Verdad? Ahí está el trabajo evangelístico de la iglesia. Llevarles el evangelio de salvación para darles la oportunidad de conocer a Cristo. Por este motivo, Pablo en Romanos 1:16 declara:
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No deberíamos avergonzarnos de predicar las buenas noticias acerca de Cristo, porque es el poder de Dios mismo en acción para salvar a todos aquellos que a través de nuestro testimonio, nuestra evangelización, puedan creer y puedan recibir a Cristo. Las Sagradas Escrituras dicen que es por medio de la fe que el justo vivirá, tiene vida. Este versículo es un canto de victoria y es un desafío a la fe. El apóstol Pablo, con una fe y convicción profunda, nos dice: no me avergüenzo del Evangelio. Repito, es una frase que deberíamos asimilarla. No debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio. No debemos avergonzarnos de ser cristianos verdaderos, que cumplamos con nuestra misión. Y esto no es simplemente una declaración, digamos, de confianza, sino un grito de libertad, una victoria contra las mentiras de Satanás. Decirle al mismo diablo: no me avergüenzo de ser cristiano, y donde quiera que esté voy a proclamar las verdades de Cristo, el Evangelio de salvación. El Evangelio es ese mensaje que a veces las personas incrédulas de este mundo lo consideran como algo necio. Es la manifestación misma del poder de Dios. En medio de un mundo que se burla de la cruz, se burla del Evangelio, se burla de los cristianos, el apóstol Pablo nos recuerda y afirma que este Evangelio es poder de Dios para salvación. El propósito, por tanto, del Evangelio no es otro que la salvación de la gente, de las personas. Pero para eso necesitan creer. ¿Y cómo van a creer si no se les predica el Evangelio de salvación? Ahí está la labor evangelística de la Iglesia. Este Evangelio no es un simple mensaje, ni una doctrina que podemos tomar o dejar a nuestro gusto. No, es poder, es la fuerza de Dios misma que transforma los corazones y las vidas de las personas. Ese poder que derriba barreras, que desata ataduras, que suelta a los muertos, o sea, que resucita a los muertos espirituales, a los que están perdidos, les da vida. El mundo incrédulo en que vivimos puede decirnos que estamos locos por predicar el Evangelio, pero nosotros sabemos que el Evangelio es el instrumento más grande del universo para la restauración y la reconciliación de las personas con Dios. Y en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, la pregunta surge: ¿por qué no debemos avergonzarnos? Vivimos en una sociedad, en un mundo que a menudo, y por desgracia, desprecia el Evangelio, desprecia el amor de Dios. Y esto a veces nos enfrenta, a nosotros los creyentes, a la tentación de callar y esconder nuestra fe por miedo al rechazo. Somos cobardes muchas veces, algunos no, algunos son valientes, pero hay personas dentro de las congregaciones llamados cristianos que, por no ser rechazados por las personas de este mundo que les rodean, niegan su fe, no predican, se avergüenzan del Evangelio. Y eso no es lo que aconseja Pablo. No debemos avergonzarnos jamás, porque el Evangelio es el poder de Dios actuando. Y eso tenemos que saberlo. Y Dios, hay otra cosa que nos respalda cuando cumplimos con nuestra misión de evangelizar. Vivimos, repito, en una sociedad que nos rechaza, pero a Cristo también lo rechazaron. Pero Él salió vencedor. Él no dejó de predicar el Evangelio. Dedicó su vida a presentar el plan de salvación para el ser humano que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Y hasta dio su propia vida por nuestra salvación. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay algo por lo que debemos estar orgullosos, es por el Evangelio, porque, repito, es el poder de Dios para salvación. No hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse a sí mismo. Ninguna religión, ninguna filosofía, ningún esfuerzo humano puede cambiar el corazón de las personas. Solo el Evangelio tiene ese poder.
Y eso tenemos que saberlo, o lo sabemos, o deberíamos saberlo. Por eso no podemos escondernos, no ser cristianos de la secreta, que todo el mundo sepa que somos cristianos, pero que actuemos como tales, si no también sigue ahí en el secreto. Porque si no te comportas de acuerdo a lo que predicas, mantente en secreto. Pero si eres un buen cristiano que vives la vida cristiana como hay que vivirla, no te avergüences del Evangelio, vive esa vida, demuestra lo que crees y demuestra esa pasión y ese amor por las almas que se pierden, que sintió Felipe, que sintió todo evangelista, que sintió Jesús, porque sabéis que Jesús, como comenté el otro día, tiene los 5 ministerios. Por eso repito, ninguna religión nos va a salvar, ninguna filosofía tiene poder para cambiar a las personas. Solamente el Evangelio tiene ese poder. Y Pablo nos dice a quién va dirigida esta promesa. Dice, para todos los que creen. Y la palabra creer en la Biblia va siempre asociada a la obediencia. Aquí podríamos decir también para todos los que creen y obedecen. Porque una cosa es creer mentalmente, pero si no lo pones en práctica no te sirve para nada. Esa creencia, esa fe, es una fe muerta, como decía Santiago. Es una fe que no sirve. Pero si tú pones en práctica lo que crees y la obedeces, entonces tienes el poder del Evangelio actuando. Este Evangelio, este poder es para todos aquellos que creen. Dios no hace acepción de personas, no importa raza, no importa el lugar donde has nacido, ni la familia en que nazcas, si eres rico, si eres pobre, si sabes más, si sabes menos. La promesa de Dios sobre la salvación es universal, es para todos. El Evangelio no es exclusivo de una determinada cultura, o de una nación, o de un pueblo, o de un grupo elegido o selecto. El Evangelio es universal, repito. Y aquí encontramos la grandeza del amor de Dios, que en su soberanía ha decidido alcanzar a toda la humanidad. Por eso es para todos los que se arrepientan de sus pecados y crean. Pero alguien tiene que predicarles el Evangelio. Por eso repito, existe el ministerio, el oficio del evangelista, pero la misión de la Iglesia es una misión evangelística también. Nosotros tenemos que ser, si no tenemos el ministerio, digamos el oficio de evangelista, sí tenemos la obligación y la misión de evangelizar. Con nuestro testimonio lo primero y con nuestra palabra después. Y que ambas cosas concuerden. Porque no es lo que decimos, es lo que hacemos, lo que la gente se fija. ¿Amén? Amén. Por último, nos habla Pablo de la dignidad del mensaje. El Evangelio es un mensaje digno de ser proclamado. No porque nosotros lo merezcamos, porque seamos grandes figuras, grandes elocuentes, no es por eso. Sino porque es la revelación misma de la gracia de Dios a la humanidad. No es solo un mensaje de consuelo, sino de poder transformador. El Evangelio cambia las vidas de las personas, la palabra es eficaz, la palabra de Dios es viva, tiene vida propia y produce efecto cuando la producimos, cuando la proclamamos y cuando la ponemos en práctica al mismo tiempo. Por eso, repito, no es solo un mensaje de consuelo, de paz, sino es un mensaje de transformación. La misma fuerza que creó el universo, la misma fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos, esa misma fuerza es la que tiene el poder de la resurrección de Cristo, el poder del Evangelio. No nos avergoncemos, hermanos, jamás del Evangelio, que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Que cuando hablemos del Evangelio lo hagamos con la misma pasión y la misma confianza con la que el apóstol Pablo lo hizo. Recordemos siempre que el Evangelio es poder de Dios para salvar a las personas y que ese poder está disponible para todos aquellos que crean en Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio, repito, que esta sea también, digamos, nuestra declaración diaria y continua,
que el poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros y que como Pablo vivamos sin miedo ni vergüenza al predicar las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. El ministerio del evangelista, digamos que es un ministerio urgente, de urgencia. Estamos al final de los últimos tiempos y debe existir esa pasión, esa compasión y esa misericordia por los perdidos. Es el llamado ahí a hacer discípulos en todas las naciones. Jesús lo dijo, id y hacer discípulos, a hablar el mensaje de salvación con valentía y sin temor, porque Él prometió que iría con nosotros a través del Espíritu Santo. Tenemos el poder y la autoridad dentro de nosotros. También para todos es un llamado de obediencia al Espíritu Santo que nos impulsa a salir de nuestra zona, digamos, de confort, de estar bien, de no preocuparme de los demás. Yo vivo bien, que los demás se preocupen de sí mismos. Es un llamado a la evangelización, es un llamado a salir de nuestra zona de confort y predicar el Evangelio sin importar los obstáculos que seguro vamos a enfrentar, que el enemigo está ahí también haciendo su trabajo. Siguiendo el ejemplo de los evangelistas de la Biblia, debemos ser valientes en la proclamación del Evangelio, sabiendo que el poder de Dios está con y en nosotros, y que el Espíritu Santo nos impulsa, nos empuja a ser mensajeros fieles de la verdad que salva. ¿Amén? Amén. Bien, el siguiente ministerio, pastores. Los pastores son aquellos que cuidan y alimentan el rebaño de Dios, guiándolos con amor, con sabiduría y con autoridad. No basta con las dos primeras cosas, con amor y sabiduría. También es necesaria la autoridad, porque las autoridades están puestas por Dios. La autoridad del pastor no es del pastor, es la autoridad de Dios. Como el buen pastor que da su vida por las ovejas, su corazón, el corazón de un pastor debe ser un corazón de padre. Y está lleno de compasión, entrega y servicio por el rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Eso es lo que hace un buen pastor. El asalariado no hace eso. El asalariado se preocupa de su paga, de hacer su trabajo. Tienen, digamos, el supuesto ministerio de pastores, pero lo tienen como un oficio para ganar dinero, para vivir. Viven del Evangelio. Jesús lo llama asalariados, o sea, pagados a sueldo. Pero eso no es un buen pastor. El buen pastor te va a predicar siempre la verdad. El ministerio del pastor es un llamado divino también, y según la Biblia se enfoca en su labor al cuidado del pueblo de Dios, hoy, de su iglesia, y se centra en una actitud de servicio, guiando y alimentando a los creyentes con la palabra de Dios. Ese es el trabajo fundamental de los pastores. Debido a esto, este ministerio es fundamental hoy también para el crecimiento y el avance de la iglesia, donde el pastor actúa como un siervo de Dios para edificar y que la iglesia crezca. Enseñar también. Los ministerios, como veremos luego con el ministerio de pastor y maestros todos los pastores suelen ser maestros también, porque tienen ambos, Dios los capacita con ambos ministerios. El pastor alimenta con la palabra de Dios, pero también enseña. Debe enseñar la palabra de Dios de una manera clara. Y por eso se centra en una labor de servicio, guiando, alimentando y enseñando a los creyentes con la palabra de Dios. Por eso, repito, es fundamental hoy para el crecimiento y el avance de la iglesia. Una iglesia sin pastor jamás funciona, porque las ovejas se descarrían. ¿Sabéis que las ovejas tienen un poder de desorientación tremendo? Tú sacas a una ovejita del redil, la pones a 10 metros y no sabe volver. Imaginaos las ovejas, la iglesia sin pastores. Cada una por un lado, perdidos por aquí, uno por allá, un grupito por aquí, otro por allá, que de hecho existen hoy en día ese tipo también de grupitos.
que se erige por ahí uno y dice, yo soy pastor, yo me pongo por pastor, ya está, yo empiezo a llamar a este, allá personas ya convertidas, nunca se van a predicar a las plazas, sino van robando miembros de las iglesias y forman su grupito y ahí se nombran ellos mismos pastores. Y lo primero que les enseñan es a dar dinero y así se van asegurando su futuro, su sueldo. Abundan, ¿eh? Yo conozco a algunos y que están cerca y que han salido de esta iglesia, que están actuando de esa manera. Lamentablemente están en un error. Engañan a la gente, pero la promesa de Dios es que esos que engañan a la gente también serán engañados por el mismo diablo. Por eso el pastor tiene la responsabilidad de enseñar siempre la verdad sobre las Sagradas Escrituras y hacerlo de una manera clara, precisa, aunque lo apedreen. Tiene que predicar el Evangelio de una forma verídica, clara, que la gente lo entienda, asegurándose de que los creyentes entienden el Evangelio y que crezcan en su relación con Dios y vivan de acuerdo con los principios y fundamentos cristianos. En otra palabra, que reciban la enseñanza, pero que la pongan por obra. El pastor tiene que preocuparse de eso, no solamente de enseñarles, sino de que enseñarles a ponerla por obra. Porque una cosa es enseñar, un maestro en el colegio te enseña, te llena la mente de teorías y de cosas que también queremos aprender, pero no se preocupa si tú la aplicas o no la aplicas, ¿verdad? Eso me refiero a las universidades y a los colegios y a los institutos. Pero la misión del pastor, aparte de enseñar y de predicar el Evangelio, tiene que enseñar a la iglesia a aplicarla, a que obedezcan. Y por eso muchas veces nos volvemos antipáticos, porque queremos que las personas hagan lo que han recibido en enseñanza, lo pongan en práctica. Es la única manera de atraer a la gente que nos rodea. Es la única manera de poder predicar bien el Evangelio de salvación. Por eso, además de un líder espiritual, además es un líder, el pastor es un líder espiritual, es también padre. Padre espiritual, un pastor, como he dicho, debe tener el corazón de padre y si no, no sirve para pastor. En este sentido debe ser ejemplo. ¿Por qué? Porque los hijos suelen imitar a los padres. Si el pastor se arrodilla, la iglesia se arrodilla. Si el pastor levanta las manos, las ovejas levantan las manos. Lo mismo que en casa, si el papá ora, el niño ora. Si el papá se arrodilla, el niño se arrodilla. Si el papá lee la Biblia, el niño enseguida se pone a leer la Biblia. Porque los hijos suelen imitar a los padres. Y el pastor, al ser un padre espiritual, debe ser ejemplo también para la congregación. También el ministerio pastoral debe dar mucha importancia a la oración. Yo nunca me canso de decir lo importante que es la oración, la relación con Dios, el hablar con Dios, el tener intimidad con Él. Es necesario la oración, la comunión con Dios, el trato personal con Dios. Y debe estar siempre también dispuesto a aprender, a recibir enseñanza. De ahí la importancia de la escuela bíblica. Si tú tienes el deseo, porque la Biblia dice que deseemos los mejores dones, aunque luego es el Espíritu Santo, según la capacidad de cada uno, quien reparte. Pero si no accedes a la escuela bíblica, si no recibes enseñanza, tú podrás tener un ministerio, digamos, en embrión. Pero si no aprendes, no eres capacitado a través de la enseñanza de los líderes religiosos, de los pastores y de los maestros, jamás vas a desarrollar tu don y tu ministerio. Yo sé que hay personas aquí en esta congregación capacitadas para ser evangelistas, capacitadas para sustituirme a mí en un día en el pastorado, pero no los veo por la escuela bíblica. Entonces yo sé que tienen potencial porque el Señor me lo ha revelado, pero están en embrión y no lo desarrollan porque no son comprometidos, porque le dan prioridad a otras cosas. Y la Biblia enseña muy claro
que busquemos el reino de Dios en primer lugar, que nuestra prioridad sea el avance del reino. Y Dios te va a cubrir tu necesidad y la de toda tu familia. Pero no entendemos eso. Y a veces ministerios que pueden ser grandes ministerios se van al garete por falta de compromiso y porque miramos más el trabajo y el ganar dinero que el avance del cuerpo de Cristo, que el avance de la Iglesia. Y eso es una realidad, no solamente aquí, en toda la Iglesia contemporánea existe ese problema. Yo lo hablo muchas veces con otros pastores, de la necesidad que tenemos del compromiso, de llevar a cabo la gran comisión, de que se levanten líderes, pastores, evangelistas, profetas, maestros. Pero para eso debe haber hambre. Si no hay hambre, no se come. Y si no hay sed, no se bebe. Y el Señor está deseando de que abramos la boca para llenarla. Pero nos cuesta abrir la boca. Abrimos la boca para otras cosas, ¿verdad? Yo sé que me estáis entendiendo, ¿verdad? Por eso el ministerio pastoral debe darle mucha importancia. Yo oro mucho por la Iglesia, por cada uno de los miembros, todos los días estáis en mis oraciones, para ver si se levanta un espíritu, se aviva, si hay un avivamiento real. Porque el avivamiento muchos creen que viene de fuera. El avivamiento sale de lo más profundo de nuestro ser. Es un fuego interior que debemos desarrollarlo. Y entonces empezaremos a ver milagros, a ver conversiones, personas que decíamos, esta persona jamás se va a convertir, la veremos convertida. Porque Dios es un Dios de milagros. Y Dios cumple lo que promete. El problema está en que la Iglesia, nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Hacemos, en comparación con lo que Él ha hecho con nosotros, hacemos muy poco nosotros para Él. A veces nos pasamos el día pidiéndole cosas al Señor, pero ¿qué le damos nosotros al Señor? Pedir, pedir, pedir. Y la ley de la siembra es dar para poder recibir. ¿Qué le damos al Señor? A veces migajas, a veces lo que sobra, como los ricos cuando ofrendaban. Los ricos daban de lo que les sobraba. En cambio, la viuda dio todo su sustento. ¿Qué ofrenda apreció más Jesús? Las moneditas de la viuda, más que la cantidad que daban los ricos. Dios no está interesado en el dinero, es el dueño del dinero. Es un principio de bendición para nosotros cuando ofrendamos y cuando diezmamos y damos al Señor, porque vamos a recibir con creces. A veces somos tan miserables que decimos, no llegamos al fin de mes, ¿cómo voy a diezmar? ¿Cómo voy a ofrendar? Si no llegas al fin de mes es porque no cumples con la ley de la siembra. Le das tus ofrendas y tus diezmos. Pero repito, como decía el otro día, no solamente dinero, sino tu tiempo, tu dedicación a salvar almas. Llevar el Evangelio de salvación a nuestra familia que aún no la conoce, que no conoce a Cristo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Eso también es diezmar, dedicar nuestro tiempo a llevar el mensaje de salvación a los perdidos. De acuerdo a todo esto vemos cómo deben ser las características del ministerio pastoral. Primero, el pastor es un líder de servicio. Es el primero que tiene que estar dispuesto a servir. Cuando tú ves que un pastor no es nada más que mandar y que no lo ves hacer nada, duda de su ministerio. El pastor no debe ni puede ser visto como un líder o un dirigente dictador, sino como un siervo del pueblo de Dios, con autoridad, claro está, pero sabiendo tanto él como las ovejas que pastorea que su autoridad es la autoridad delegada de Dios. Un buen pastor sabe y reconoce eso. Y las ovejas, la congregación, no tendrá que imponer su autoridad. La congregación reconocerá su autoridad y sabrá que la autoridad que imparte viene de parte de Dios. ¿Estáis entendiendo?
Siguiendo el ejemplo de Jesús, recordemos, como he dicho antes, que él tenía los 5 ministerios, el pastor debe estar dispuesto a sacrificarse, a dedicar su vida por el rebaño que Dios ha puesto a su cargo. Son los creyentes y los miembros de la Iglesia. La autoridad pastoral, repito, no se impone por poder. Aquí estoy yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo diga porque soy el que manda. Sino que debe ser ejemplo primero y dedicación. Y entonces esa autoridad es reconocida por la Iglesia. El pastor debe ser un dirigente que inspire, que edifique y que base su ministerio en la humildad y el amor genuino por las ovejas. No un amor interesado, un amor que se preocupa realmente por la situación de las ovejas. No sé si vosotros veis en nosotros eso. Si no, os pido perdón. Pero me gustaría. Yo me preocupo, por lo menos, repito, oro cada día por cada miembro de la Iglesia, incluso por los que se están acercando nuevos, que todavía no conozco quizás sus nombres, pero es ese deseo de que la gente sea enseñada y que viva de acuerdo a la palabra de Dios. En segundo lugar, tiene que tener compromiso con la predicación fiel de la palabra. Debe predicar la palabra tal como está escrita y como es revelada por el Espíritu Santo. Nunca debemos, los pastores verdaderos nunca acoplan la Biblia a sus ideas, sino someten sus ideas a la palabra de Dios. No sé si entendéis. El pastor verdadero tiene que predicar la palabra de Dios aunque nos duela. Muchos dicen, es que el pastor es muy serio, el pastor habla sobre el pecado, siempre está hablando sobre el pecado, porque es la enfermedad de la Iglesia, el pecado. Y si se predica del pecado es porque el Señor no quiere que nos condenemos. Sería muy bonito hablar solamente del amor y la misericordia de Dios, que están, que es verdad y que se predica también. Pero también hay que hablar de la justicia de Dios. Y que la paga del pecado es muerte, es condenación. Y que tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Y vivir una vida santa, apartados de toda contaminación mundana. Apartados, alejados del pecado y dedicados al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque así es la única manera de que no perdamos nuestra salvación. Por eso el verdadero pastor tiene que tener un compromiso por predicar la palabra de Dios de una manera fiel. La predicación debe estar basada en la fidelidad a las Sagradas Escrituras. La Biblia debe ser la fuente principal de autoridad en una iglesia verdadera. Hay pastores que no abren jamás la Biblia. Y la Biblia es la base primordial, esencial de la vida cristiana en una congregación. Por eso el pastor debe estar comprometido con la correcta interpretación y enseñanza del Evangelio, el estudio cuidadoso y meticuloso y el buen uso del contexto bíblico. Estas son cosas fundamentales para evitar interpretaciones equivocadas o erróneas, las mentiras, las maquinaciones. Cuando hay falta de conocimiento, el diablo aprovecha eso para meternos ideas erróneas, equivocadas, para hacernos tropezar. Por eso es necesario ese interés y esa sed por aprender. Pues dicho, la Biblia es la autoridad máxima o debe ser la autoridad máxima en una congregación. En tercer lugar, cuidado pastoral cercano y compasivo. O sea, la consejería es importante. El pastor tiene que estar abierto siempre a aconsejar, siempre y cuando la iglesia quiera que se aconseje, que esa es otra. Yo puedo estar dispuesto a aconsejar, pero si no viene nadie a pedirme consejo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ir detrás de la gente a darles consejos para que me rechacen?
El ministerio pastoral tiene la obligación de la consejería. Y la consejería no es para, digamos, fiscalizar a las personas, sino para ayudarles. Cuando tengan un problema, ayudarles en ese problema, en la manera en que podamos, tanto espiritual como materialmente. Pero a veces nos cerramos, no sé por qué. A veces ni nos enteramos que alguien se pone enfermo o alguien han operado en el hospital y nos enteramos cuando ha vuelto que lo han operado y ya está sano. No entiendo esa manera de proceder de las ovejas. Cuando el pastor tiene la obligación de la consejería, de la dedicación, de un trato cercano y compasivo con la gente, porque el ministerio pastoral no se basa solo en la predicación, sino también en tener una cercanía con las personas, siendo un guía espiritual que responde a las necesidades emocionales y espirituales de los miembros de la Iglesia. Siempre y cuando, repito, los miembros de la Iglesia decidan ser aconsejados y guiados. Esto implica un cuidado constante y cercano con los miembros de la Iglesia, tener una comunión cercana. Llevamos 5 o 6 meses ya aquí en Mula, tanta gana que estuviéramos aquí y nos han visitado 2 personas en 5 meses. O 3, 4. Sí, pero me gustaría que vinieran a estar con nosotros. Ya, pero es que tanto orar para que los pastores se vinieran aquí a Mula, y los pastores están en Mula ya desde noviembre. Ellos también pueden invitarnos a su casa. También, pero es porque no quieren ese trato cercano. Y repito, no es fiscalizar. Si nosotros vamos a vuestra casa no es para ver si habéis lavado, habéis fregado bien los platos o no. Dios me libre a mí de meterme en esas historias. Y también venirnos a hacernos una visita, pasar por la puerta, aunque sea saludarnos. Somos padres espirituales. Necesitamos estar cercanos. Los padres tienen que estar cercanos a los hijos. Pero si los hijos se dejan, claro está. También debe haber una formación constante en la vida espiritual. El ministerio pastoral no es estático, ni mucho menos cerrado. Debe estar abierto a aprender cada día. El pastor también aprende cuando prepara los estudios bíblicos. El pastor también aprende cuando prepara los mensajes de los domingos, buscando siempre el crecimiento en su conocimiento particular de Dios y en nuestra vida devocional. Yo estoy dispuesto a aprender siempre. Hay pastores por ahí que se cierran y no quieren. Yo ya sé lo suficiente, no. Hay incluso algunos que dicen, yo ya no voy ni a los cultos porque ¿qué me van a enseñar a mí? Necios, personas necias, porque cada día se aprende algo. Cada día hay revelaciones nuevas de cosas que el Señor no hemos entendido y que ayer no las entendí y hoy el Espíritu Santo me las revela. Entonces yo tengo que estar abierto a eso, a ser enseñado, no solamente por el Espíritu Santo, sino por un recién convertido. ¿Por qué no? Puede hablarme el Señor con un recién convertido. Por eso he dicho antes que el ministerio pastoral está basado en la humildad también. Personas que estén dispuestos a dejarse enseñar. También tiene que tener una vida de oración, el estudio de las Sagradas Escrituras y la reflexionar continuamente con la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y nos dé esa fidelidad que necesitamos de la palabra de Dios para compartirla con la congregación. También debe ser un modelo de vida cristiana. Un pastor tiene que ser ejemplo. El pastor debe ser un modelo para su congregación, un prototipo a seguir. Debe vivir con fidelidad, integridad, humildad y santidad. La credibilidad del mensaje pastoral depende en gran medida de la autenticidad de la vida del pastor. O sea, quiere decir que lo que predique tiene que estar en acuerdo con lo que hace. Si no, la congregación nunca va a avanzar. Debe haber una total coherencia entre lo que se predica y se enseña y lo que se vive. Lo mismo que toda la iglesia. Aparte del pastor, no solamente tiene el pastor esa obligación, la tenemos todos, de ser coherentes con lo que predicamos
y con lo que hacemos al mismo tiempo. Por eso el pastor debe ser un ejemplo, no solo, repito, en la predicación, sino también en sus relaciones interpersonales y en el testimonio de su vida diaria. También tiene que estar dispuesto a predicar de una manera contextual. ¿Qué significa esto? Pues significa situar el Evangelio sin manipularlo con la realidad presente. ¿Estáis entendiendo? O sea, la predicación debe ser relevante y consecuente para la realidad de los tiempos actuales y la relación de los creyentes y la realidad de los creyentes de hoy en día, que no tiene por qué ser igual de hace 100 años. Y la palabra de Dios es la misma hace 100 años que hoy. Pero el pastor tiene que tener la habilidad de aplicar la palabra de Dios sin torcerla a las situaciones actuales y a las realidades de cada creyente. No puede salirse de la realidad en que vivimos en la actualidad. ¿Estáis comprendiendo? El pastor no solo transmite y enseña la verdadera doctrina sobre la palabra de Dios, sino que debe buscar que la palabra de Dios sea aplicada en los contextos de la vida actual. Y que nadie te diga, eso era del año la pera. No, no, no. Tener la habilidad para acoplar la palabra de Dios sin torcerla, sin manipularla al contexto actual, sin comprometer, claro está, ni faltar a la verdad. El pastor debe ayudar a su congregación a vivir la fe en medio de los desafíos sociales, familiares y laborales actuales. También tiene que haber trabajo en equipo y colaboración con el resto de líderes de la congregación. Aunque digamos que el pastor tiene la responsabilidad central en la iglesia, el ministerio debe ser realizado en equipo. Primero tiene a la esposa, que es la ayuda idónea, porque el pastorado se compone de el pastor y la pastora. Es el ministerio pastoral. Como somos una sola cosa, el pastor se complementa con su esposa. Y no es que la esposa sea pastora, sino que entra dentro del ministerio pastoral a ser la esposa del pastor. No sé si entendéis. Los pastores no son los únicos encargados de la vida de la iglesia, porque existe un concepto equivocado sobre los pastores que tienen que hacerlo todos ellos, que están encargados de todo lo que se haga en la iglesia, tienen que hacerlo los pastores. Ese es un concepto muy equivocado. Los pastores no son los únicos encargados de la vida de la iglesia y deben capacitar a otros para que también se conviertan en dirigentes y servidores de la iglesia. Los pastores tenemos la obligación de generar nuevos pastores. ¿Qué dice Génesis cuando les dijo Dios, crecer y multiplicaos? Y añadió según su especie. ¿Qué quiere decir eso? Que una vaca da novillos, ¿verdad? Una vaca da vaquitas. Una rana da ranitas. Un caballo da, una yegua da caballitos. ¿Un pastor qué debe dar? Pastores. Tenemos que reproducirnos según nuestra especie. Y eso es un orgullo para el pastor, que se levanten ministerios en las iglesias. Yo estoy deseando que se levante gente con grandes ministerios que puedan ser utilizados en la evangelización, que puedan ser utilizados en el ministerio profético, en el ministerio del maestro, en pastores, para que pueda continuar la iglesia cuando los pastores actuales no estemos. Que nosotros no somos eternos, ¿verdad? Yo tengo que ir pensando ya en la gente que estoy intentando capacitar para que me releven. Los pastores, repito, necesitamos la ayuda del resto de líderes de la iglesia. Y que de esos líderes pueden salir pastores, evangelistas, profetas, maestros. Como conclusión, decir que el ministerio pastoral no es simplemente una tarea de predicación o gobierno administrativo,
sino un llamado a ser siervos de Cristo, comprometidos con la palabra, el cuidado pastoral, ese cuidado paternal de un padre y el ejemplo de una vida cristiana. En un contexto de cambios rápidos y de desafíos culturales como hoy ocurre, el pastor debe mantenerse fiel al Evangelio, siendo un dirigente servicial y comprometido con el bienestar espiritual de su congregación. Además, el pastor debe ser una voz de esperanza, guiando a la Iglesia a través de los problemas y la negación de Dios que existe en el mundo actual, y debe hacerlo con sabiduría divina, con integridad y con el amor que caracterizó siempre a Cristo. En resumen, el ministerio del pastor es un llamado divino de dedicación total a la obra de Dios, un servicio que involucra tanto la enseñanza de la palabra como el cuidado pastoral de las personas, buscando siempre que cada miembro de la Iglesia crezca en conocimiento y en fe y se fortalezca en su caminar diario con Cristo. Amén. Me queda como oficio ministerial el ministerio del maestro, pero no lo vamos a tocar hoy porque ya se nos ha pasado el tiempo, lo tocaremos la semana que viene, recordando que el ministerio pastoral se complementa siempre con el ministerio del maestro. Como dije antes, la mayoría de los pastores tienen ambos ministerios. El ministerio del pastorado, de cuidar, de alimentar a las ovejas, pero también de enseñarles a poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.